Ay, pues bueno, buenas tardes. Después de aquí una pequeña falla con la electricidad, ¿no? Con eso de la nueva normalidad. Fíjate que algo que me daba cuenta es eso, ¿no? O sea, no se iba la luz. Empezamos nuevamente con la nueva normalidad y ya empieza a haber Empieza a haber cortes, ya empieza a ausencias. haber más enfermedades, por ahí decía, ¿no? Que derivado de la pandemia ya nadie se enfermaba de otra cosa, que incluso las propias enfermedades también estaban guardadas, ¿no? Estaban decayendo. Estaban decayendo. Buenas tardes, señores. Pues hoy viernes, ya es viernes, ¿no? Por Ya fin. por fin, ¿no? Por fin, no sé qué quiera decir ya esa palabra, ¿no? Por fin es viernes, Por ¿no? fin. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Pues quién sabe. Estar encerrado igual, ¿no? Pues bueno, ¿no? A lo mejor, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues voy a hacer mi ajuste para pagos provisionales, ¿no? Probablemente. En esta sección que hemos llamado Mi empresa tiene COVID, ¿no? Pues hoy toca el tema de la primera vacuna, a lo mejor. Vamos a hablar sobre algunas alternativas con la finalidad de poder desahogar un poco el flujo en aquellas empresas que, eh, pues bien o mal, ¿no? En otros años han sido empresas constantes, han traído márgenes de utilidad, han traído diferentes situaciones y que, pues bueno, a lo mejor ahorita están enfermas, ¿sí? Ahorita tienen problemas con flujos, tienen un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver en una hora prácticamente estos temas, ¿sale? Vamos a dar algunas referencias, algunos consejos y pues bueno, vamos a entrar. A ver, por favor, si se pone la... Ahí está, ¿sale? Empecemos. Entonces, comenzamos con la reducción de los pagos provisionales. Cabe destacar antes de empezar, que pues todas estas disposiciones o la mayoría de ellas ya las teníamos anteriormente, o sea, no ha habido como tal un cambio drástico para que podamos reducir los pagos, no. Esto se ha venido implementando ya desde hace años. Los que lo saben, pues ya lo han utilizado, a lo mejor en cierto caso. Pero es que ahorita, yo creo que ahorita es el momento, ¿no? O sea, tal vez el sector empresarial no había tenido esa necesidad de decir, oye, pues yo soy una empresa ganadora y todos los años gano, ¿no? Hasta incluso hay por ahí empresas que en ocasiones pagan de más, puesto que sus proyecciones se van a elevar, ¿no? Y dicen, oye, prefiero ir pagando adicional y no a fin de año me salga Un el, impuesto a cargo más grande, ¿no? me diga el contador, le tengo una buena y una mala. La buena, que ya presenté su declaración. La mala, que debe 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, continúa. Sí, entonces, bueno, las alternativas fiscales para enfrentar y reactivar la actividad económica las podemos dividir en dos partes, ¿no? La de impuestos propios, ¿sí? Que en este caso podría ser el ISR, haciendo la reducción de pagos provisionales, o en el caso de ISR, en el caso de salarios, podamos ir identificando cuáles son las medidas que podemos tener para bajar también esta tasa y seguirle pagando a nuestros trabajadores, que más adelante lo vamos a detallar, ¿sí? En la parte del IMSS y del Infonavit podemos hacer o solicitar pagos a plazos o diferidos, ¿sí? Y por último, las disposiciones de vigencia temporal que salieron en la resolución miscelánea apenas del 15 de abril, si no mal recuerdo, que es para la opción de pago de créditos fiscales por concepto, que igual más adelante lo vamos a detallar, el plazo para presentar la declaración anual en las personas físicas y la suspensión de plazos y términos legales. Como, ¿Qué? No, tú síguele, o sea, yo estoy aquí terminando mi juego. ok, bueno, la situación actual de las empresas viene, nosotros teníamos una proyección a finales de 2019, cerrando la mayoría de las empresas o algunas con una utilidad, ¿sí? Después de esto,
viene la parte de enero, febrero, no había tanto problema todavía, ya se escuchaba que en otros países empezaban las contingencias, empezaban a cerrar las empresas, todos a irse a sus casas, pero aquí en México todavía no. Hasta el mes de abril que empiezan a cerrar los establecimientos, empieza a haber un decremento en el tráfico, en todo, ¿sí? Y entonces esto afecta también a las empresas haciendo que bajen las operaciones, ¿sí? Mandando a las personas a su casa. Y con esto pudimos darnos cuenta que la proyección de 2020 se estaba viniendo abajo, ¿sí? Después vamos a tener que presentar la declaración anual y nos preguntamos, ¿este coeficiente sí me va a servir para todo el ejercicio 2020? Ya que yo tuve que cerrar pues, al menos 3, 4 meses mínimo y todavía seguimos en eso, no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad. Hasta septiembre. Hasta septiembre, octubre, ya dijo Gatell hace unos días, octubre, ¿sí? Entonces se puede alargar más y dicen que puede haber otro brote, otra segunda parte de la pandemia, ¿sí? Entonces esto me va a afectar financieramente hacia mis proyecciones y como tal hacia mis pagos. Aquí algo que es importante señalar viene siendo el realizar ese análisis previo, ¿sí? Muchos de los contadores, ya por su forma de trabajar o simplemente por realizar proyecciones, ¿sí? En marzo, febrero, cuando cierran los estados financieros, prácticamente entregan a los miembros del consejo lo que vienen siendo las cifras de cierre e incluso las cifras proyectadas, ¿no? Como bien lo indica Edgar, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que esas proyecciones al día de hoy ya no son proyecciones veraces, ya no tienen una veracidad como tal. Entonces, tenemos que dividir a las empresas en dos grupos. La primera, aquellas que se vieron afectadas reduciendo la actividad, ya sea de operación, ¿sí? O ya sea de comercialización, ¿sí? Y la segunda, que fueron beneficiadas como consecuencia de la pandemia, al incrementar las ventas de manera que durante toda su vida nunca lo habían tenido, ¿sí? Entonces, hay dos efectos. Aquí la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿sobre qué estoy? Estamos hablando de una reducción de pagos provisionales. Si es que tu proyección al día de hoy no es la que tú estás considerando, ¿sale? Pero si tu proyección es mucho mayor, entonces la ley no establece un procedimiento de ajuste de pagos provisionales de incremento, ¿sale? Pero al final tú lo puedes hacer. Ahorita vamos a entrar a esa parte de cómo tú puedes hacer para efectos de poder llegar al mes de diciembre y prácticamente cerrar, ¿sí? Con tu proyección estimada de crecimiento ahora. ¿Por qué decimos esto? Porque al final, muchas de estas empresas que ahorita se están beneficiando, ¿sí? Decíamos la vez pasada, cuando tocamos el tema de los estados financieros, de que todos estos incrementos y decrementos de la operación deben de estar informados en las notas a los estados financieros. Entonces, todas aquellas empresas que tuvieron un alza en la comercialización, ¿sí? Deben de prever que es por este fenómeno. No es una consecuencia natural de su operación. No quiere decir que porque ustedes vendían cubrebocas ya va a ser la novedad de aquí hasta 20 años. O sea, no, es una situación temporal. Entonces, eso es lo primero que tenemos que analizar. ¿Sobre qué punto estamos? Somos una empresa ganadora, ¿sí? Como consecuencia de la pandemia, o somos una empresa perdedora
siendo ganador anteriormente, ¿sí? Y que ahorita el coeficiente que yo traigo es una carga que ya no soporto, ¿sí? Porque estamos hablando que por mínimo que sea mi ingreso, tengo que pagar un impuesto estimado sobre una utilidad o un margen de utilidad generado en un ejercicio anterior normal para mí, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Bueno, siguiendo el mapa anterior, vamos a ver los pagos a plazos diferidos, que pues se los leo textual. En términos de generales, tiene su fundamento en los numerales 66 y 66A del Código Fiscal, en los que se establece que las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de 12 meses para el pago diferido y de 36 meses para el pago en parcialidades, siempre y cuando los contribuyentes, esto es muy importante, se presente la solicitud en los términos de la ficha del 103 del Código Fiscal de la Federación, solicitud de autorización para pagos a deudos o en parcialidades o diferidos. Y adicional a esto se pague el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de hacer la solicitud. Es decir, yo debo de dejar una garantía de ese 20%, ¿sí? Para que podamos nosotros ser acreedores a este pago en parcialidades. ¿Vale? Después vamos a ver la reducción de los pagos provisionales, que viene siendo el artículo 14, párrafo séptimo, inciso B, de la ley de ISR, que es donde los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deban aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos. Como se comentaba anteriormente, si yo tuve a lo mejor una baja importante de los ingresos, yo estoy pagando un impuesto mayor al que debería, ¿sí? Si yo tuve mayores ingresos y no va hacia mi tendencia, a lo mejor redujo mi pago, pero la tendencia hacia los siguientes meses pues va a estar un poquito más complicada. A ver, ¿cuál que sigue? Ya ni me acuerdo. ¿Vale? Sí, igual viene la parte del reglamento, ¿sí? que te dice cómo se hace la autorización para la disminución de los pagos provisionales, que es el anexo 34. ¿Sí? Y bueno, aquí vienen los requisitos. Ok, ojo aquí, algo es que se tiene que tocar es el punto de que la propia ley establece, ¿sí?, que la solicitud de los pagos provisionales, la disminución, se podrá realizar a partir del primer mes de la segunda mitad del ejercicio. Esto quiere decir a partir de julio, ¿sale? Pero si ustedes checan todas las demás publicaciones únicamente establecen como obligación en el mes en el que vas a realizar la disminución del pago provisional, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? De que no necesariamente yo tengo que hacer mi solicitud en el mes de julio. Si yo traigo mi proyección y resulta que pude vender, tuve ingresos considerables todavía hasta mayo, ¿sí? Todavía estoy alcanzando un poquito aquí en junio, ¿no? Pero sé que en julio ya se va hacia abajo toda mi venta, ya no tengo producto, ya no tengo nada de eso. Yo puedo hacer la solicitud en agosto, la puedo hacer en septiembre, en octubre, en noviembre. O sea, a partir del mes de julio, yo la puedo realizar en cualquiera de los meses que siguen. No necesariamente debe de ser por el semestre total. Únicamente debe de ser a partir del mes que ustedes consideren. Hay algunos artículos que establecen que tú puedes hacer la solicitud del mes, nada más, de lo cual, si lo hacemos matemáticamente, pues como que no concuerda mucho, porque estaríamos hablando de que hago la reducción de julio y en agosto vuelvo al mismo coeficiente,
pues como que entonces mi proyección eso no es, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Si su proyección les está dando que el decremento va a ser en agosto, preséntenlo hasta septiembre. Si la disminución va a ser en septiembre, preséntenlo en octubre. Se puede presentar directamente en el mes en el que se está presentando el propio pago provisional. ¿Sale? A ver, ¿qué más? Adicionalmente a esto, es importante resaltar que debemos de tratar de definir lo más consistente y acercado posible a lo que va a ser el cierre del final del año, ya que ahorita como se está haciendo la presentación de la declaración anual y te jala automáticamente los datos, ¿sí? A lo mejor podemos llegar a tener una contingencia en el sentido de decir, yo bajé mi coeficiente de utilidad, en la declaración anual me sale un impuesto a cargo alto, ¿sí? O a lo mejor, no sé, se me ocurre, hay personas que pueden llegar a decir, oye, ¿y si no declaramos los ingresos? ¿No? ¿Quién? ¿En dónde? ¿En dónde se da puede eso? llegar a O pasar, sea, ¿no? ¿en dónde? Dime que ¿No? yo no Pero he ya visto. como todo esto es electrónico, pues ya es más fácil que la autoridad pueda llegar a machar esta información, y ya que en la declaración anual lo estemos presentando, ¿sí? Podemos llegar a tener esa contingencia de que nos digan, oye, tú disminuiste tu coeficiente de utilidad cuando no debías hacerlo, ¿sí? Entonces a lo mejor pueden decir, oye, te toca pagar recargos y actualizaciones por todos los pagos provisionales que no me hiciste en su momento. Así es. ¿Cuál es como dicen, es uno, a petición del contribuyente? Es decir, Hacienda no va a venir y te va a preguntar cómo vas, vas bien, ya pudiste abrir, estás teniendo ingresos, te falta dinero, o sea, si no te dieron plazo para presentar tu anual, menos te van a autorizar algo que no estás pidiendo, ¿sale? Entonces, ojo, es a petición del contribuyente. Eso quiere decir que es voluntad tuya y si tú cometes el error, hay sanciones. ¿Cuál es la sanción? Es muy simple. Me solicitaste, me juraste, me dijiste que no tenías ingresos y que considerabas, estimabas, porque así viene la redacción, que los contribuyentes se estimen, ¿sale? Yo estoy estimando. Sí, pero ¿qué crees? Que si en marzo haces tu anual y dices, uy, ¿qué crees? Mi estimación me fue bien, o sea, cerré diferente, ¿sí? Cerré diferente. Ah, señores, ¿qué crees? Te me regresas, ¿sí? Desde el primer mes que omitiste o solicitaste lo que es la reducción y vas a recalcular tus pagos provisionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que me vas a pagar actualizaciones y recargos, ¿sale? Y si no lo haces, te va a llegar un requerimiento y entonces me vas a pagar actualizaciones, recargos y multas por haber utilizado un coeficiente de utilidad no, eh, no realizado correctamente. Sugerencia que dentro de la proyección manejen un margen de variación, pero a la alza. Un margen de error a la alza, no hacia abajo. ¿Sí? ¿Sale? Por aquí nos preguntan, dice, al de abajo, no, ese es un saludo. Dice, buenas tardes, tengo cerrado, a ver, quita el azulito. Tengo cerrado desde el mes de marzo. Si hago la solicitud en julio, ¿puedo hacer pagos provisionales complementarios de enero, febrero y marzo? No. No, porque estás mezclando dos ejercicios. Tú traes ya un ejercicio con un coeficiente de utilidad del 2018, el cual vas a utilizar hasta marzo, que vas a tener el nuevo coeficiente de utilidad. ¿Sí? Esto no es retroactivo. Esto no es el de, ay, ¿qué creen? Ya estoy en septiembre.
¿sí? Y voy a solicitar la reducción del pago provisional del coeficiente de manera retroactiva para que me aplique a partir de julio, ¿sí? Y lo que pagué de esos provisionales, pues me va a alcanzar para los que siguen. No. ¿Qué es lo que tú haces? Es agarrar y decir en septiembre, ¿qué crees? Lo que yo ya pagué hasta ahorita me alcanza de acuerdo a mi proyección hasta diciembre. A eso se refiere la reducción del coeficiente de utilidad, que muy probablemente los pagos provisionales que ya tienes realizados con anterioridad te van a servir para el resto del año, ¿sí? No es que tengas que pagar cada mes una cantidad. Si tu estimación es que ya estás pagando el año completo, esa es tu estimación. Y entonces ya no vas a pagar. Y en tu pago provisional vas a poner pagos efectuados con anterioridad, tanto. ¿Sí? Y ya, no te genera saldos a favor. ¿Sí? Pero no podemos hacerlo de manera retroactiva como lo están comentando. Sí, porque es un anticipo de Así pago es. al final. Así es. A ver la diapositiva. Ok, ya me acordé en qué íbamos. Al ser una solicitud como tal, al día de hoy, no hay algún formulario, no hay sistema, no hay absolutamente nada. Más que el anexo 34, ¿sí? Anexo 34, publicado en la primera, en el anexo 1A de la resolución miscelánea del 2020, el 28 de diciembre del 2019, que viene siendo ¿sale? Muchos ya lo conocen, los que no se los presentamos, ¿vale? Vamos a darle ahí una pasada y vamos a entrar a un tema curioso, ¿sí? Adelantándonos, porque al final este trámite es presencial. Entonces, Está la pregunta, ¿cómo le hago? Entonces, pues, si voy a hacer mi solicitud para reducirme el coeficiente de utilidad y me van a mandar mi cita hasta diciembre, pues, a ver cómo le voy a hacer, ¿no? Vamos a checar el anexo. Sí, como se comenta, pues prácticamente este es presencial. De hecho, de este lado, si pueden ver, trae el sello del reloj y de la fecha para que se pueda presentar, ¿sí? Viene la parte de el domicilio fiscal, el RFC, a la administración a la cual se presenta este anexo, ¿sí? El monto que se solicita pagar por concepto del pago provisional, en qué periodo se va a hacer la reducción y el impuesto sobre la renta que se calcularía, ¿sí? Después viene el coeficiente de utilidad, a qué ejercicio corresponde ese coeficiente, ya que si nos la pasamos en pérdidas, pues este coeficiente lo vamos a ir arrastrando hasta que tengamos una nueva utilidad. O sea, yo puedo tener un coeficiente desde antes de 2015, 16, 17, si sigo teniendo pérdidas. Y en este caso, pues ya podríamos presentar aquí, de este lado, ejercicio al que corresponde el coeficiente de utilidad, ¿sí? El coeficiente de utilidad donde se presenta la declaración anual, el coeficiente de utilidad aplicado a pagos efectuados. Si tenemos pérdidas fiscales por amortizar de los ejercicios anteriores, ¿sí? Y el coeficiente de utilidad determinado en el primer semestre del ejercicio por el cual se solicita la disminución. Es decir, yo saco mi coeficiente de lo que llevo en el ejercicio y lo pongo de este lado, ¿sí? Los datos del representante legal, su CURP y la firma y huella del contribuyente, ¿no? Del representante legal en este caso. Acabas de comentar un punto importante. Si yo traigo un coeficiente de utilidad del 2017, ¿sale? 2018 tuve pérdidas, 2019 salí con pérdidas, pero ese coeficiente de utilidad es elevado como tal, ¿sale? Acuérdense que traemos ese pecado. Si los siguientes años traes pérdida, pues me tienes que pagar con tu último coeficiente. La solicitud de reducción del coeficiente no tiene efectos progresivos.
Esto quiere decir de que si yo hago mi solicitud de la reducción, mi pago provisional de enero del 2021 lo voy a tener que realizar con el coeficiente de utilidad del 2017. No lo voy a poder hacer con el coeficiente solicitado dentro de la reducción. Acuérdense de esto, aquellos que lo vayan a aplicar, no se vayan a ir ahí, como dicen, ¿no? Como el borras de que en enero, pues como solicité, me lo llevo de aquí hasta que me alcance el destino, porque los va a alcanzar y van a tener que pagar con el coeficiente del último año que tuvieron utilidad. ¿Sale? Porque posiblemente al traer pérdidas, tienes tú que seguir pagando, realizando tus pagos provisionales. Ahorita no tienes el dinero, pues bueno, vas a estar ahí suspendido el pago, ¿sí? Pero ya de una manera tal vez legal como tal, ¿sale? Ok. Ya por último, pues, los datos relativos al primer semestre del ejercicio, que esto es lo que ya se ha presentado anteriormente, o sea, lo que ya llevamos acumulado hasta el mes de junio. Los datos anualizados, que es cuánto llevo acumulado de enero a junio, ¿sí? Los estimados. Y bueno, este se presenta en dos, ¿cómo se llama? Dos tantos. En dos tantos. Y pues hasta ahorita no ha habido todavía como tal una, una modificación en la presentación de este documento, ¿sí? Comentábamos que se podría a lo mejor hacer vía buzón tributario, ¿sí? Porque pues, todas las oficinas están cerradas, pero este sigue siendo un oficio para presentarlo de forma presencial. Todavía seguimos con ese dilema. No se ha pronunciado la autoridad en relación con ciertas solicitudes que prácticamente estaban establecidas como presenciales. Esta es una, ¿sí? Que tendríamos nosotros que apegarnos de manera supletoria al propio código, que cuando no exista la forma o el medio para realizar la promoción, se podrá establecer con un escrito libre presentando la documentación correspondiente. Entonces, apegándonos a este principio, estaríamos entrando de que vía buzón podemos ingresar nuestra solicitud, nuestro papel de trabajo, ahorita les vamos a decir todo lo que se debe de ingresar, ¿sí? Pero lo importante viene siendo un escrito libre. Acuérdense algo, es una solicitud, es una petición de parte, entonces tenemos que decirle qué queremos, ¿sí? Este es podríamos decirlo, uno de los pocos procedimientos, ¿sí? A ver, aquí nos comentan, vamos a ver, dice, se presenta en oficialidad de partes, ya que sí está abierta la oficialidad de partes. Desconozco si haya mucha gente, si nos dejen entrar, o sea, pero digo, o sea, si no es posible y se les va a vencer el plazo, lo puedes meter vía buzón, ¿sale? Pero si ya está abierta oficialidad de partes, que en estricta teoría entramos ya a la normalidad, pero pues realmente no sabemos. Estamos hablando de que todavía nos faltan algunos días, ¿no? Gracias por el comentario. Vamos a ver los requisitos, ¿no? Los requisitos que son... Para presentar lo de los pagos provisionales, que es la solicitud de autorización para disminuir los pagos provisionales, el formato 34 que acabamos de ver, ¿sí? El papel de trabajo donde se refleje el procedimiento del cálculo que incluya los conceptos que se consideran para determinar los pagos provisionales del ISR ya efectuados de enero al mes de junio, en su caso, o hasta el mes inmediato anterior a aquel por el que se solicita la disminución del monto del pago provisional. Aquí hay que resaltar que pues, no necesariamente lo tengo que presentar en junio, sino lo puedo presentar posterior y yo presento mi papel de trabajo actualizado hasta el último mes donde yo realicé mi último pago provisional con el coeficiente anterior.
En su caso, la aplicación de acreditamiento, reducción, exención o estímulo fiscal en los pagos provisionales también deberá reflejarlo en el papel de trabajo. Todos los contadores lo llevan a cabo. El monto de la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio, en el cual se solicita la disminución de pagos provisionales correspondientes a las utilidades generadas, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la PTU se puede ir disminuyendo después del pago, ¿sí? Dividiéndola en partes iguales para irla pues, amortizando de cierta forma en nuestros pagos provisionales, que esto también es algo importante de resaltar, porque si yo realicé el pago, la puedo ir amortizando desde los pagos provisionales y no esperarme hasta el anual, ¿sale? En el caso de las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, se deberá manifestar su procedencia y su aplicación. Si yo traigo pérdidas, se realiza y se está realizando esa aplicación, pues también tengo que poner toda la integración de cómo se generó y en qué periodo se está aplicando. Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la determinación de los pagos provisionales efectuados, que era lo que comentábamos. Si yo traigo un coeficiente anterior al año pasado todavía, entonces también se debe de expresar. Y si se solicita la disminución de pagos provisionales de algún mes posterior a julio del ejercicio de que se trate, la información de los datos solicitados en el apartado 6 de la forma oficial 34 que ya vimos, debe corresponder a los importes acumulados al mes anterior al que se solicita la disminución del pago provisional. O sea, prácticamente pues vamos a expresar nuestro papel de trabajo de esta forma y también en el anexo 34. ¿Qué más? Otro método que salió igual en la resolución miscelánea, opción de pago de créditos fiscales por concepto. El 15 de abril, el SAT dio a conocer en su portal de la tercera modificación de la primera resolución de modificaciones de la resolución miscelánea para 2020, en el que se destaca la adición de la regla 13.1.1 referente a la emergencia sanitaria generado por el virus SARS-CoV-2, en el que se indica que los contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales firmes pendientes de pago, constituidos por contribuciones, aprovechamientos y o accesorios, podrán optar por pagar cada uno de estos de forma independiente, conjuntamente con su actualización y accesorios, siempre que se respete el orden de pago que establece el artículo 20 del Código Fiscal. Es decir, si yo tengo más de un crédito, puedo ir seleccionando cuáles son los que voy a pagar, o sea, que tenga la posibilidad de que no me pidan el pago de todos en una sola exhibición, sino puedo irlos, como quien dice, formándolos para que pueda hacer el pago de estos. Esto es importante, ya que por lo regular, cuando se establece un crédito fiscal, el crédito fiscal viene por los conceptos, ¿no? Yo te hice una revisión y esta revisión fue por efectos de impuestos sobre la renta propio, a lo mejor es IVA y a lo mejor viene siendo ¿cómo se llama? Impuestos sobre la renta retenidos, ¿no? Te dan la liquidación, pero te dan una sola liquidación. Nuevamente, esa petición de la parte, el agarrar y decirle, necesito líneas de capturas independientes, ¿no? ¿Me escucho muy fuerte? Ok. Uno no se escucha, el otro muy fuerte, y no, los monitores nos fallan, ¿sale? Entonces, esta regla prácticamente nos da esa posibilidad de pagar cada uno de los conceptos prácticamente por separados, no la totalidad del crédito que se tenga en ese momento establecido. ¿Sí? Sí, y por ejemplo, sí te dicen que puedes presentar la facilidad a través del portal del SAT, o sea, se hace una solicitud, ¿sí? Manifestando el número de la resolución en los casos que proceda y los conceptos y ejercicios y periodos que se desea cubrir y los montos de pagos a realizar, desglosando en su caso la actualización y los accesorios correspondientes. O sea, yo tengo que hacer el cálculo o la proyección de cuándo voy a pagar y ya lo que voy a pagar de actualizaciones y recargos correspondientes. Así es. ¿Qué más tenemos? Y ya. ¿Ya? ¿Ya se nos acabó el tema de hoy?
¿Ya? Hombre, vamos a regresarnos a las primeritas. A esa mera. Ok, a ver. Hay un debate ahorita en relación a las cuestiones de los pagos realizados a los trabajadores, ¿sale? ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo no tuve actividades, tuve que cerrar, el gobierno federal nos pidió que realizáramos el pago de los salarios a los trabajadores, que apoyáramos, ¿cómo se llama? Ahora sí que no desprotegerlos en ese sentido, pero ¿qué ha pasado? ¿Sí? El cuestionamiento ha sido, ¿es salario? ¿Es ayuda? ¿Es previsión social? ¿Sí? Muchos contribuyentes optaron porque fuera salario. ¿Sí? Ahorita empieza a haber todo este tipo de controversias en el sentido de decir los laboralistas, no, eso no fue salario, porque para ser salario, ¿sí? Tendría que haber habido una contraprestación, es decir, yo pagarle por su trabajo, ¿sale? Como consecuencia, él no vino a trabajar. Lo que yo le di fue un apoyo, es una ayuda. Por lo consiguiente, tendríamos que analizar si estas corresponden al capítulo o al artículo que nos establece aquellos conceptos exentos, ¿sí? Desde mi punto de vista particular, yo así lo consideraría. Si la persona es de los vulnerables, yo no le estoy pagando un salario, yo le estoy dando una ayuda, ¿sí? Una ayuda como si fuera previsión social. Oye, pero debe de ser general. Sí, pero acuérdense algo, la generalidad no significa la totalidad. Por lo consiguiente, ¿a quién se le está otorgando esa ayuda? Pues a los que son vulnerables. Y con eso estoy cumpliendo ese requisito como tal. Entonces, estamos frente a una situación ahorita de todos los que van a regresar, ¿sí? Pero excepto los vulnerables, ellos no regresan a trabajar, ¿sale? Y tal vez muchas empresas los siguen teniendo dentro de sus nóminas, ¿sí? Ese es otro, si nos pones la diapositiva, por favor. Este viene siendo pues otra vacuna, vamos a llamarle así, ¿no? En relación a que le estoy dando la ayuda de manera neta al trabajador como tal, ¿sale? No debería yo que hacerle una retención toda vez que no corresponde a una contraprestación laboral como tal, ¿sale? Después tenemos, nuevamente reiterando, en el caso de personas físicas, hablando de aquellas personas que tienen actividad empresarial y que su empresa son ellos y que están enfermas, pues bueno, ahorita tienen la ventaja de el diferimiento de la declaración anual, de presentarla con posterioridad. Y ellos de entrada ya tienen otros beneficios que son, en primer lugar, si el impuesto sobre la renta que les va a generar en la anual, pueden solicitarlo en pago en parcialidades sin necesidad de dar garantías, ¿sí? Deben de cumplir con su 20% y todo, pero hay facilidades para personas físicas, ¿sí? Que uno puede ahorita aprovecharlas, ¿no? Me voy a ir a un pago en parcialidades, saqué en la anual un pago en parcialidades, difiérelo, ¿sale? No te preocupes, no vas a tener que dar garantías, no vas a tener que hacer un procedimiento tradicional como una persona moral, ¿sale? Ahorita tenemos por un lado la suspensión de los plazos y los términos legales relacionados a, ¿cómo se llama? A las disposiciones
vigentes como tal. Acuérdense algo, hubo un comunicado por parte de la Secretaría de Hacienda donde estableció que no iban a ejercer facultades de revisión en tanto estuviera todo este tipo de normalidad. De la normalidad. Sin embargo, sí han estado emitiendo cartas invitación. ¿Sí? Acuérdense algo, las cartas invitación, háganles caso, ¿no? Ahora sí, como quien dice, los están invitando, ¿sí? No van a saber que les llegó la invitación, que la abrieron, o sea, nada, pero sí, háganle caso porque en ocasiones nos puede generar un conflicto el no dar contestación a esa carta, aún cuando te diga, haz caso omiso. Sí. No, a ver, yo no voy a hacer caso omiso, o sea, yo cumplí, ¿sale? Y yo nomás te digo que ya cumplí, ¿sí? O sea, ni te voy a anexar nada, ¿sale? Así como tú viniste y me molestaste con una carta de invitación, yo te contesto diciéndote, sí cumplí, ¿vale? Entonces, prácticamente, una de las formas para efectos de que la empresa siga operando y tenga un poco de flujo como tal, pues viene siendo la solicitud de la reducción del pago del coeficiente de utilidad para los pagos provisionales. ¿Qué pasa con las empresas que al día de hoy tienen un margen de utilidad elevado y traen un coeficiente diferente, reducido, ¿sí? Aquí ya queda mucho a su consideración. Ustedes como contadores, ¿sí? Deben de ir realizando una proyección y una estimación con la finalidad de ir haciendo una reserva, ¿sí? Porque acuérdense algo, esto es temporal. Y entonces, por ahí de marzo del siguiente año, que ustedes digan, oigan, ¿qué creen? Necesitamos pagar ya el impuesto del anual y que el socio les diga, uy, o sea, pues es que como nunca me habían pagado ahorita que hubo, pues ya me lo llevé, ¿no? Entonces, vayan previendo esa parte y una de las maneras para que el propio contribuyente no se sienta que le estás quitando su dinero, viene siendo incrementando el coeficiente de utilidad. Acuérdense algo, es pecado el reducir el coeficiente sin causa justificada, ¿sale? No es pecado, sino bien alabado el que pagues de más, ¿sale? Si tú consideras que vas a tener al final del ejercicio un impuesto alto, ajusta tu coeficiente a la alza y no va a pasar absolutamente nada. No te va a llegar una carta de invitación y te va a decir, oiga, nos hemos percatado que usted está pagando de más, ¿sí? O sea, no haga eso, o sea, no pague de más, pague lo justo, o sea, no les va a llegar nada de eso, ¿sí? Y de esa manera ustedes protegen al cliente de que el día de mañana no sienta un desembolso considerable como tal. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo prácticamente es el detalle de lo que viene siendo el anexo 34. Voy a poner el 34. El anexo 34, el pago provisional es exactamente igual. O sea, no estamos aquí enseñando pagos provisionales. Eso lo veremos en otro caso, cómo hacer el pago provisional o el cálculo de los pagos provisionales, pero el papel de trabajo es ese. Es ese. De enero a junio va a traer las cifras reales, las cifras que traen a ese día. Y después ya va a venir la estimación, ¿sí? Toda esa estimación y todo lo demás es lo que ustedes ya manifiestan en este anexo, ¿sale? Entonces, ojo cuando elaboren el papel de trabajo, porque debe también de llevar una razonabilidad, ¿sí? Debe de venir desglosado los 12 meses. No nada más es el formato, sino viene siendo el cálculo de los provisionales encasillado mes por mes. Y entonces puede ser que no, si ustedes dicen, oye, ponle 100, 100, 100, 100, no va a pasar nada, ¿sí?
se los van a autorizar. Y esto es uno de los procedimientos, ¿sí?, donde hay una afirmativa ficta. Yo ya presenté, si no me dan contestación, yo no tengo que esperarme a que me den contestación de autorizármelo, porque yo lo estoy solicitando de parte, ¿sale? Entonces, ojo con eso, si ustedes entran a este esquema y no hay contestación, ustedes ya avisaron, ¿sale? Si les falla, pues se tienen que regresar y pagar diferencias y todo lo demás, ¿sale? A ver si le subes tantito, nada más ya para... ¿Qué dice ingresos? Ahí están los ingresos estimados. Los anualizados. Los anualizados. Ya. Sí, y ya. Recomendaciones para el escrito libre. Pues bueno, para el escrito libre, pues prácticamente es la justificación, que al día de hoy es más que latente. ¿Cuál es? Cierre de la fuente temporal, ¿sí? Por falta de insumos, ¿sí? Hay empresas de las cuales podían seguir operando, pero los proveedores que alimentaban la materia prima, ellos son los que no están operando. Entonces tú tienes que cerrar como consecuencia de la falta de los materiales, ¿sale? ¿Por qué decimos esto? Porque al final va a ir relacionado con tu actividad, ¿sale? Si tú eres una actividad no esencial, ¿sí?, tu justificación pues debe de ser el cierre, ¿sí? Pero si tu actividad es de las esenciales, pues no podrías aplicar lo del cierre, ¿sí? Y mucho menos vas a poder decir que cerré cuando hice pagos provisionales en los meses anteriores, ¿sí? Por ahí era lo que decían. Oye, es que no quiero pagar. ¿Vas a cerrar? Sí, pues entonces no vas a pagar, porque simplemente no vas a tener ingresos. Claro. ¿Sí? Tienes ingresos, pues entonces vas a tener que pagar, ¿no? Pues bueno, esa es nuestra primera medida de vacuna para la nueva normalidad. Para la nueva normalidad. Que para muchos todavía les falta un buen tiempo para abrir sus establecimientos, ¿no? Porque así como va el semáforo, pues todavía se va a alargar mucho más y pues este tema a lo mejor nos va a afectar hasta octubre o noviembre, ya cierre de año, ¿sí? El cual pues vamos a seguir haciendo ese tipo de pagos. Sí, en el tema del IVA, pues ahí es incierto. ¿Por qué? Porque si yo cobré mucho, pues obviamente pago mucho, voy a tener que pagar mucho, pero si facturé poco y no cobré, pues a lo mejor hasta puedo llegar a tener IVAs a favor cuando nunca me había pasado eso, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? O sea, si cobro mucho, ¿no? Tengo que aventarle la pelotita al que sigue. Por ahí decíamos que el IVA ya es como la papa caliente, ¿no? Yo ya tengo, no, ahí te va, te lo entrego a ti, ¿no? O sea, yo no quiero tener el día de mañana problemas de que quedas a deber o que la propia operación ya se está comiendo el impuesto, ¿sí? Porque al día de hoy, en el caso de IVA, no hay forma de librárselo. Y al día de hoy, mucho menos después de que se elimina la compensación. Por ahí hay una cuestión también que después vamos a entrar en polémica, ¿sí? Lo que viene siendo las compensaciones de oficio, ¿sí? Debemos de recordar que la autoridad, a petición de la parte, podemos solicitarle que realice la compensación de oficio, ¿sí? Ese tema va a estar interesante precisamente porque por lo regular se da mucho en materia de revisiones, cuando ya hay una revisión, una auditoría, y de oficio dicen, oye, te dio tanto a favor, me debes esto, de oficio ya lo estamos aplicando, te estamos compensando, y ellos sí pueden hacer la aplicación de IVA contra otros impuestos, o sea, es de oficio. Queremos nosotros llevarla a la práctica, pero ya a petición de la parte, ¿no? Entonces ese va a ser un debate. Por aquí nos comentan, a ver si nos pones el comentario.
Dice algunas. ¿Alguna recomendación Es que para leo. alguna Algunas. recomendación para las estimaciones de un servicio de espectáculos? ¿Cómo estimar si abrimos hasta septiembre y quizá con un poco de turismo? Ok. ¿Cómo se hace una proyección? ¿Sí? Principalmente las proyecciones se basan en la obtención del ingreso de los años anteriores. Es decir, en el caso de servicios de espectáculos, servicios de turismo, son servicios de segmento. Llámese igual papelerías, por ejemplo, en las cuales son por periodos. En ciertos periodos hay más demanda, ¿sale? Hay periodos en los cuales tienes un ingreso estable. Ahorita, ¿cuál es tu estimación? Tú lo acabas de decir. No estoy abriendo, pero ya te pagué impuestos de enero, febrero, marzo, abril cerré, febrero cerré, ¿sí? Por ahí tuve uno que otro ingreso, pero ya te pagué el impuesto, ¿sí? Mi estimación es julio no tengo ingresos, agosto no tengo ingresos, septiembre no tengo ingresos, octubre voy a tener, yo estimo que voy a tener el 20% de los ingresos que tuve el año pasado. Esa es tu estimación, ¿sí? En diciembre yo estimo que tengo el 50%, ¿sí? Algo que se puede hacer incluso, que no está regulado, pero al ser a petición de la parte, es el no apegarte a tu reducción del coeficiente. Esto quiere decir, yo estoy haciendo la proyección en el caso que nos comentas para que en noviembre únicamente voy a obtener el 50% de los ingresos del año pasado, ¿sale? Pero llega a noviembre, ¿sale? Y resulta que no. Como la gente, pues estuvo en cuarentena 100 días, ¿no? Se te abarató, se te saturó todos tus servicios, ¿sí? No por eso estás obligado a cumplir con tu estimación, sino en ese momento tú puedes agarrar y decir, zafo, zafo, y voy a pagar con este coeficiente, ¿sale? Y entonces tú en automático, así como decíamos, en el momento en el que tú estás disminuyendo el coeficiente, tú lo puedes incrementar en el momento que quieras. No es a fuerzas el cumplir, sino al contrario. Tú estás cumpliendo, corrigiendo ese coeficiente, puesto que tu estimación no es la adecuada, ¿sí? En tu anual, prácticamente tu impuesto debe de salirte en ceros, ¿sí? O una cantidad a favor. Si te sale una cantidad a pagar, vas a tener que regresarte y pagar en el periodo donde se tenía que cubrir ese impuesto, ¿vale? O, por ejemplo, no sé, se me ocurre también que si mi coeficiente estaba demasiado alto y en los primeros meses pagué un impuesto importante, también eso me tiene que afectar en mi proyección, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor tuve ingresos importantes enero, febrero, marzo, y de marzo en adelante tuve 0, 0, 0, 0, y a lo mejor tengo un buen colchón de impuesto, el cual yo puedo seguir aplicando como pagos provisionales efectuadas con anterioridad, y a lo mejor no modifiqué mi coeficiente y al final del ejercicio pues me salió a lo mejor hasta impuesto a favor o una pequeña parte ya a cargo, pero sin modificar el coeficiente. Ok, después de una hora, sale ya. En resumen, el anexo 34 es una mini declaración anual estimada. Tan así que es por eso que te pide las deducciones autorizadas que tú vas a estimar, los ingresos que vas a estimar, porque ahí ya estás manifestando cuál es tu utilidad estimada, ¿sale? Entonces, en resumen,
prácticamente es tu resultado fiscal el que estás manifestando a la autoridad. Es por eso de que tú tienes que hacer esa proyección. Incluso, ¿sí? ¿Cuál es el ajuste anual que vas a considerar? Por eso te permite hacer la reducción de la PTU. O sea, tú ya estás cerrando en el mes de julio todo el año. ¿Sí? Así de sencillo es. Proyecciones, cada una de las empresas tiene que ver los factores internos, externos, cómo va su sector, si van a poder abrir o si eres esencial o no. Si eres esencial o no, si ahorita tienes una reducción de tu plantilla laboral y vas a tener que contratar servicios externos, que eso va a incrementar tu costo, pues ahí lo vas a tener que manifestar, ¿sale? Ya es tu proyección de cierre anticipada, ¿sale? ¿Algo más? No, sería todo. Esperemos les haya agradado la plática. Pues sí, ¿no? Y si no, y si no, pues hay que nos dejen los comentarios. Los comentarios, ¿no? Sí, para eso están. Próximamente los videos van a estar aquí temporales y les estaremos dando un enlace para que los puedan seguir consultando, ¿sí? Agradecemos a la gente que nos soportó, ¿no? A Clara, bueno, ahí hay varios. A ustedes también los pueden ver. Sí, la siguiente semana vamos a tocar. ¿Qué vamos a ver? Ya ni. ¿El dictamen? Sí, siguiente semana de dictamen, ¿sí? Vamos a checar cosas esenciales en el dictamen, cosas esenciales en nota los estados financieros. Vamos a checar también lo que viene siendo los cambios que hubo para el dictamen, que pues también son algunos. Vamos a empezar también a interpretación de XML, ¿no? Cruce de información, ¿sí? Es muy fácil, lo único es tener paciencia, nada más, ¿no? Esos van a ser de los temas y en la parte jurídica, pues bueno, vamos a entrar ahí a ver algunas cosas de convenios en materia civil, arrendamiento, por ejemplo, en el caso de las empresas, ¿sí? Una de las formas también que tienen ya que empezar a beneficiarse, pues es o el establecer un convenio de diferimiento del arrendamiento, diferimiento de ciertos servicios. Vamos a checar esos contratos en la parte jurídica, ¿sale? Pues nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Ya es viernes. Ya es viernes. Uy, no, ahorita vamos a ir por cerveza. Ya hay cerveza, señores, también, ¿no? Y pues, pero hay que esperar ahora que bajen de precio, ¿no? Porque también. Ve, ni eso respeta. Sale, gracias, nos vemos. Bye.